Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de Debates y Soluciones. Vamos a estar hablando acerca de las medidas económicas más recientes que está tomando el gobierno de Nicaragua para intentar mantener estable la economía de nuestro país. Y para ello se encuentra conmigo el economista Luis Murillo y Juan Carlos López. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Don Luis, queremos despejar algunas dudas alrededor de lo que implica la más reciente medida que fue comunicada el día de ayer por el Banco Central y que será aplicada este 1 de noviembre. El deslizamiento del Córdoba frente al dólar. ¿Qué implica esto y cómo es que se va a percibir en el trabajador, en aquella persona que recibe, por ejemplo, remesas de cualquier parte del mundo? Bueno, en primer lugar, el tipo de cambio es el precio de una moneda nacional en relación a una moneda extranjera. Y los países normalmente tienen algo que se llaman los regímenes cambiarios. En el caso de Nicaragua, a partir del año de 1993, estableció un tipo de cambio que se llama deslizante o crawling peg. Y se estableció porque Nicaragua estaba en una crisis, ¿verdad? Estaba perdiendo competitividad, la moneda estaba sobrevaluada, ¿verdad? Y se estableció de que el gobierno de doña Violeta en ese momento no podía cumplir dos objetivos de política económica que eran imposibles con un tipo de cambio totalmente fijo, ¿verdad? Uno de ellos era estabilidad de precio y el otro era competitividad. Entonces, 7 países, incluidos Nicaragua, optó por el tipo de cambio crawling peg. Esto normalmente desde el punto de vista de la teoría económica no debería de funcionar más allá de 5 años porque es una medida de muy corto plazo para mientras logras competitividad y después buscas un nuevo régimen cambiario. Sin embargo, ya nosotros llevamos 26 años con el tipo de cambio y la moneda técnicamente se revalúa. Y recordemos de que inicialmente en el año 93 el deslizamiento era del 12%, luego con el gobierno de Alemán lo bajaron al 9%, al 6%, al 5% y en la actualidad el 3%. Juan Carlos, ¿cuál es el propósito que tiene esta medida que está tomando el gobierno? ¿A quién va a beneficiar a corto y mediano plazo? Normalmente pues puede tener muchas, voy a decirlo, aristas. Normalmente por las condiciones que de flora el país, lo que se avisora es que realmente es una medida relativamente estrictamente política, más allá del punto de vista de ver una política financiera o una política presupuestaria en su momento. Tiene muchos, como digo, desde la perspectiva del poder adquisitivo, obviamente se habla de que eso puede disminuir un poco la inflación, puede ser, es un tema momentáneo, pues, porque obviamente no necesariamente el tema de cambiar esta política cambiaria inmediatamente por el Banco Central. Eso tiene que ver que eso va a mejorar la competitividad en Nicaragua, o el tema agudizado desde el punto de vista del poder adquisitivo completamente. Pues obviamente se habla de que el que va a afectar estrictamente aquel que realmente está percibiendo dólares constantemente, ¿no? Obviamente sobre un porcentaje menor a lo que obviamente iba obteniendo con respecto al cambio que es el Córdoba. Pero en manera generalizada, si se viera de una condición totalmente diferente, eso pudiera tener una trascendencia desde el punto de vista de estabilidad económica. Pero insisto, no necesariamente eso va a implicar que el ajuste que se está realizando ahorita, en efecto, va a incentivar directamente la producción. Puede ser un alivio momentáneo para el consumidor, obviamente, para el trabajador que está recibiendo en Córdoba y que tendrá que pagar en dólares. Pero eso puede ser, insistimos, pues, y yo concuerdo con lo que dice mi economista Murillo, que sí realmente puede ser un alivio momentáneo. Pero insisto, esto es posiblemente una decisión política de momento, más allá de una proyección que se puede tener para ir mejorando las condiciones económicas del país. Don Luis, usted hablaba de que la medida que se tomó en 1993 y que ha venido disminuyendo a lo largo de los años se tendría que haber cambiado cada 5, sin embargo esto no fue así. ¿Estamos viendo una nueva medida que se está tomando de manera tardía? A ver, yo creo que no solamente de manera tardía, sino inadecuada. Y estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos de que esta medida tiene algunas repercusiones de corto y de largo plazo. A ver, algunas repercusiones de corto plazo. En primer lugar, aquellas personas, sobre todo la clase media, que tiene deuda en dólares,
ya no va a sacar el más 5% adicional, que es el deslizamiento, sino el más 3%. Otro elemento, ¿verdad?, que va a tener una repercusión relativamente negativa es el hecho de las pensiones con el mantenimiento de valor. Es decir, el mantenimiento de valor ya no va a ser el 5, sino que va a ser el 3. Los que reciben remesa, ¿verdad?, ya no van a tener lo mismo, sino que van a tener solo el más 3%. Y algo que sí me preocupa a mí son dos cosas, ¿verdad?, de mediano y de largo plazo. Uno, el sesgo antiexportador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú vendes al extranjero en forma de exportación, tú recibes dólares y los cambias en córdoba. Entonces ya no vas a tener el incentivo del 5%, sino que es solamente el 3%. Pero además, cuando tú importas o estás comprando, vos vas a comprar una divisa más barata. Entonces, estás promoviendo la importación y estás restringiendo la exportación. A eso se le llama sesgo antiexportador. Otras repercusiones, ¿verdad?, que dicho sea de paso están en la normativa que sacó el Banco Central, es la de las reservas internacionales, ¿verdad? Cuando tú tienes un menor nivel de deslizamiento, normalmente las reservas internacionales pueden tener una presión a la disminución. Y dicho sea de paso, ya después de la crisis económica, nosotros hemos tenido pérdida de reservas internacionales. ¿Esto va a afectar entonces a aquellos exportadores? ¿Van a empezar a disminuir sus ingresos? Sí, lógicamente que sí, porque ¿Va a ser una cadena? Va a ser una cadena, porque ellos van a recibir menos, ¿verdad?, Córdoba, por deslizamiento de la moneda. A ver, en el corto plazo, sí, digamos, la medida te atenúa un poco la cuestión. Sin embargo, yo no estoy totalmente de acuerdo en la parte de la inflación, porque son dos términos totalmente diferentes. Cuando nosotros hablamos del tipo de cambio, estamos refiriéndonos al precio de una moneda en relación nacional en relación a una moneda extranjera. Y cuando estamos hablando de inflación, nos estamos refiriendo a un crecimiento persistente en el nivel general de precios. Entonces, son dos cosas que, dicho sea de paso, si el gobierno hubiera querido beneficiar a la mayor parte de la población, hubiera en este caso aceptado el aumento salarial. Es decir, no vas a reducir inflación distorsionando los precios relativos de la economía con un tipo de cambio de menor nivel de crecimiento. Juan Carlos, las personas deberían de alarmarse, la gente común y corriente que está trabajando, ¿se podría alarmar con este tipo de medidas? Pero, bueno, en efecto, insisto, pues desde mi punto de vista, realmente tal vez no tiene una repercusión, insistimos, eso tiene que ir un proceso de evaluación responsable. El problema que hemos mantenido en Nicaragua, y tal vez hay un poco de la interrogante muy cerrada, es que se van a ver y se están viendo obviamente nuevas reformas, no solo en ámbito del punto de vista de la moneda, ¿no?, del punto de vista de relación directa del consumidor, del punto de vista económico, sino desde toda la perspectiva, en todas las aristas, energía eléctrica, reforma anteriormente a las leyes de justicia tributaria. Hoy en día estamos mirando estos cambios que realmente, aunque no son un marco legal, obviamente es una disposición que lo establece el Banco Central, que obviamente tiene un esfuerzo o tiene un efecto casi de ley con respecto a las finanzas relativamente del Estado, pues, y que obviamente va a repercutir a la población. Es probable que si bien es cierto, estos cambios de medida inmediatamente simplemente sea como para poder plantear a la población que todo está bien, que realmente esto va a beneficiar como tal de forma inmediata. Pero la alarma podría considerarse de que este efecto realmente puede ser, si no es bien contraproducente, obviamente puede desincentivar directamente el tema de la competitividad internamente. Entonces, y también, si no tienes otras medidas alternativas, como obviamente agregarle mayor incentivo a los ciclos productivos, el financiamiento, porque tampoco aquí no se habla también el tema de los créditos financieros o bancarios de la banca privada. O sea, vos te mirás que ahora los créditos tienen el interés inclusive mayor, que es más alto. Entonces, aunque no lo regule directamente el Estado, pero sí este comportamiento que tiene la situación económica hace que obviamente el agente económico vaya o no suavizando o vaya cambiando directamente estrategias, obviamente para poder
no voy a decirlo afectando al consumidor, pero tampoco no apoyándolo. Aquí el día de ayer le preguntaban a alguien de la Alianza Cívica con el tema de los intereses bancarios, o sea, de que si en verdad, ¿por qué no se habla de por qué no se flexibiliza, ¿no?, a la banca privada? Pues, y yo lo que te podría plantear, o sea, tenemos un tema a otro, es que en efecto el consumidor, el usuario, posiblemente va a pagar un crédito mayor, porque cuando reestructuras un crédito, pues la proyección es mayor y el interés va a ser mayor, y normalmente los créditos nominales, pues de toda decisión, le van a aumentar los intereses, porque obviamente es un riesgo país todavía en Nicaragua. Entonces, cada uno de esos comportamientos, que si bien es cierto, afecta al consumidor, no se ve que realmente el Estado, el gobierno, a estos tópicos como energía eléctrica u otros que posiblemente va a ir encareciendo, realmente le interesa. Esto es posiblemente una arista de un tema económico que realmente es pequeño, el tema que estamos platicando el día de hoy, obviamente, que realmente determinado segmento va a decir que es positivo, otro que es negativo, pero aquí lo que estamos tratando de plantear es de manera muy objetiva, o sea, lo que es en términos económicos, como lo plantea inclusive el economista. Y del punto de vista del consumidor, que se relaciona bastante, lo que sí nos puede preocupar es que realmente a los temas electorales, más allá del tema meramente político, si realmente el gobierno hasta el día de hoy ha sido sordo, pues, pero no solo el gobierno, también la empresa privada, pues, directamente, pues, ha sido también sordo a lo que está pasando también con la población, como decir, clase promedio baja. Don Luis, esta medida que está tomando el gobierno, ¿lo está realizando como un efecto a la crisis económica que se está viviendo, o es un tema simplemente aparte que lo está realizando porque ya tocaba? No, bueno, es una medida que debió haber tocado desde el año de 1998, ¿verdad? Porque prácticamente debió haberse eliminado o reestructurado 5 años después del 93. A mí me gustaría, digamos, tocar 2 temas de esta medida. Uno es la competitividad, y hay algunos resultados. El Banco Mundial sacó un índice que se llama el Doing Business, que establece la competitividad de 190 países. Nosotros estamos en el 142 de 190 países. Es decir, esta repercusión prácticamente nos va a hacer bajar más peldaños de esos 142, ¿verdad? Porque el país pierde competitividad. El segundo elemento, cuando yo leí la nota del Banco Central, yo me preguntaba, ¿de qué economía estarán hablando? Porque hay 4 justificaciones ahí. Uno, el balance, ¿verdad?, financiero del Estado, ¿verdad?, o de la finanza pública. 2, las reservas internacionales con cobertura. 3, se estableció, ¿verdad?, bueno, además de la reserva, el sistema financiero estable, ¿verdad? Y uno que a mí no me pareció, ¿verdad?, adecuado, es superávit en balanza comercial. Es decir, si nosotros analizamos esos 4 elementos, Nicaragua no está, ¿verdad?, en condiciones de generar una tasa de devaluación de menor nivel de crecimiento. Y el último punto que me gustaría plantear, a ver, cuando se establece un tipo de cambio, tú devalúas una moneda y revalúas la otra. Hoy escuché una radio oficial decir de que era un logro el que la moneda nacional se esté revaluando, y eso no es cierto, porque prácticamente cuando tú estás revaluando la moneda y no tienes competitividad, estás vendiendo caro a nivel internacional y nadie te va a comprar, ¿verdad? Y estás comprando barato importaciones y no vas a lograr, digamos, una estabilidad macroeconómica. ¿No va a mejorar el poder adquisitivo de la población este tipo de medidas? En el corto plazo sí, ¿verdad? En el corto plazo sí, pero en el mediano y en el largo plazo no. A ver, voy a poner, digamos, un ejemplo. En este país el 11% del Producto Interno Bruto son remesas familiares, en donde la gente de una u otra manera mueve la economía a través de ese rubro. Sin embargo, le está quitando un 2%, ¿verdad? Y está sumiendo al país en un menor nivel de competitividad. Entonces, el panorama prácticamente no pinta, digamos, muy bien, y yo sería de la idea de que se hiciera una reevaluación de la medida, ¿verdad? Porque no es lo más adecuado. ¿Se podría lograr o sugerir que el gobierno realice este tipo de reevaluaciones? Este tipo de decisiones no se somete a ningún tipo de consenso, de estudios. A ver, Juan Carlos,
tiene, digamos, razón en una cosa, ¿verdad? Que esto es casi una ley, pero no es una ley totalmente, ¿verdad? Recordemos de que la política monetaria y la política fiscal tienen una discrecionalidad. El problema es de que la discrecionalidad ha tenido un mayor peso de carácter político que de carácter económico. Es decir, todo economista, desde que está en primer año, establece de que cuando tú estás revaluando tu moneda, ¿verdad? Estás revaluando tu moneda, estás perdiendo competitividad. Una moneda debe de tener 3 elementos para ser sólida, ¿verdad? Y nosotros no tenemos esos 3 elementos. Uno, una matriz productiva diversificada. En este país, el 70% de nuestros productos de exportación son con bajo valor agregado. 2, reservas internacionales adecuadas. Las reservas internacionales están siendo adecuadas, pero han disminuido. Y 3, el nivel de productividad del país. Y la economía nicaragüense cuenta con un recurso humano que no va más allá de 6 años de escolaridad, ante lo cual la productividad es relativamente baja. Más bien, debería de hacerse una reestructuración de la economía en el largo plazo para poder lograr, digamos, una mejoría económica y en diferentes niveles, en el ámbito fiscal, en el ámbito monetario, en el ámbito cambiario, ¿verdad?, etcétera. Juan Carlos, el hecho, don Luis planteaba de que al recibir remesas el nicaragüense va a estar obviamente recibiendo menos al momento de cambiar. ¿Habrá la posibilidad de que esto o que sea al revés o que el contrario de lo que planteaba don Luis, que el poder adquisitivo va a mejorar en alguna medida con este tipo de medidas al mantener un poco más estables los precios del dólar? Mira, lo que está, pues, como estábamos planteando de inicio, obviamente lo que presupone es que mantiene una estabilidad que está recibiendo solamente Córdoba, pues, de manera inmediata, ¿no? O que tiene sus salarios que son cordovizados. Desde el punto de vista, en el ejemplo que él planteaba con el tema de las remesas, sí hay un porcentaje, ¿no?, de déficit que posiblemente va a dejar de percibir la persona que está recibiendo, versus a los precios que realmente tiene estipulados en los anaqueles, supermercados. Insisto, nuevamente la política pareciera que tiene un beneficio, pero es posiblemente inmediato, porque no tiene una proyección como una política generalizada de Estado. O sea, no tiene mayor fundamentación que lo que se está obviamente planteando posiblemente como una medida, no sé si es tal vez congruente finalizando el año, ¿no? Obviamente con el tema de los pagos que se puede realizar luego. Tal vez esa parte tal vez no tengo el dominio completo desde el punto de vista económico. Sin embargo, desde la perspectiva del tema de las remesas, obviamente tiene un perjuicio. Tal vez ese perjuicio no va a ser tan notorio siempre y cuando no sea obviamente cantidad de volumen y obviamente los pagos que eso va a diversificar luego que ese dinero va a ser cambiado, salvo que la mayoría de las deudas que posiblemente va a ser, qué sé yo, $150 para irlo a depositar inmediatamente al banco. Posiblemente en ese momento no sea tan sentido, inmediatamente, pues. Obviamente luego con una valorización de aquí 3, 4, 5, 6 meses, posiblemente la persona que esté enviando va a darse cuenta de que en efecto la tasa cambiaria que va a tener ese porcentaje menor del 2%, relativamente va a considerarse posiblemente un déficit o unos cuantos dólares se va sumando, ¿no?, de pérdida. Lo más adecuado, vos planteabas o preguntabas de que si esto realmente debería discutirse a nivel parlamentario. Yo lo que ejecuto es que por la ley del Banco Central, más que ejercer como una fuerza de ley, realmente pues relativamente plantea la política financiera, la política presupuestaria casi del país, la política inclusive monetaria de Nicaragua. Lo que hemos visto en estos contextos, y no solo ahorita, porque no solo quiero contextualizar que Nicaragua está pasando por una situación muy complicada de todos los aspectos, sino que ha sido un comportamiento constante, ¿no?, del gobierno de mantener un consenso relativamente cerrado. Lo viste hace poquito con el tema de la ley que se había estado, creo que se aprueba el día de hoy, la reforma del artículo 5 de la ley de estabilidad energética, pues, que están haciendo determinados tipos de cambios. O sea, realmente hoy en día solamente si anteriormente solo se consensuaba con el COSEP, otras cámaras privadas y algunos sectores que solamente le decían sí al gobierno, hoy en día todavía es más reducido ese tema. Tengo que pasar los audios de nuestros televidentes para que ustedes respondan brevemente a las consultas que estos tienen. Vamos a escuchar los primeros 3. Buenos días, amigos de Canal 10.
Esto que pasó con el cambio monetario es nada más ni nada menos que una pasada de cuenta a los jubilados. Los jubilados, en vez de recibir el 5% anual de indexación por el deslizamiento de la moneda, recibirán apenas el 3%. Gracias. Vamos a escuchar el siguiente audio. Buenos días a los panelistas, buenos días Canal 10. Una pregunta, a la hora que el gobierno haga eso o apruebe esa maniobra económica, ¿quiere decir que el combustible va a bajar, la comida va a bajar, el precio de la canasta básica? ¿O cómo va a ser? Porque ¿de qué sirve que hagan eso si la canasta básica siempre está elevada o el combustible está elevado? Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el siguiente. Buenos días. Le quería preguntar al invitado que ponga un ejemplo concreto, real, que vimos los nicaragüenses. Esta medida del banco, ¿en qué me afecta? En el pago de la luz, en el pago del agua, ¿en qué me afecta? Un ejemplo concreto, con números simples, para que todos lo entendamos. Ok, muchísimas gracias. Interesantes las preguntas que hacían los televidentes. Una de ellas planteaba de que es una pasada de cuenta a los jubilados. Yo diría de que es un poco relativo. Sí, porque se le disminuye el mantenimiento de valor. Pero recordemos de que también los jubilados tienen deuda. Y la mayor parte de los precios en este país, ¿verdad?, a excepción del pasaje de bus y a excepción de la mayor parte de los salarios, ¿verdad?, bajos, están en Córdoba. La mayoría están en dólares, ante lo cual es, ¿verdad?, relativo, porque te quitan un 2% por mantenimiento de valor, pero desde el otro punto de vista, cuando tú vas a comprar, como los precios están indexados, pagas un 2% menos. Juan Carlos, preguntaban también que si a la hora, cómo se va a aplicar esta medida a la hora de comprar el combustible, la canasta básica, que si esto en realidad va a mejorar el poder adquisitivo de los nicaragüenses. Mira, como te decía, la medida es casi inmediata, o sea, esto es momentáneo. Realmente sí, pero si el día de mañana, recordad que los precios, por ejemplo, de Chiltoma no es dolarizada, pues, al menos puesto al precio del consumidor final. Obviamente no hay ninguna correlación en este sentido, pero sí desde el punto de vista de que la persona llega, compra inmediatamente, pues tendrá las posibilidades de poder adquirir ese producto de forma inmediata. Sin embargo, recordad de que más allá con el paso del tiempo, los precios, independientemente con el tema de que va aumentando la canasta básica, podemos dar 4 o 5 Córdobas, independientemente de eso, el poder adquisitivo, si mantiene siempre los salarios bajos, la carestía de la vida, habló el tema de los combustibles, que realmente, más allá de los precios internacionales, cuando se pone aquí, estrictamente está cordobizado, pues porque en los lugares donde va a echar combustible, tiene obviamente una relación cordobizada. No necesariamente eso va a repercutir en poder acceder a los productos o poder obviamente pagar la deuda energética, o sea, la factura de energía eléctrica. No inmediatamente. Había como un artículo muy rápido de que hablaba de que eso beneficia al tema de la tarifa energética, el precio del kilowatt. Eso es relativamente correlativo. Eso no necesariamente tiene que ver que eso va a impactar directamente al consumidor final, porque recordad que realmente el precio se pone de manera impuesta, pero los precios tarifarios están cordovizados, no tiene una correlación dolarizada completamente. Entonces, eso es, como te digo, tiene un efecto, depende de la relación, como lo mantenga. ¿Ejemplos concretos de cómo va a afectar? Bueno, voy a poner 2 ejemplos. A ver, yo creo que el tipo de cambio y el precio de la energía eléctrica no son los mejores precios relativos para medir esta economía, porque están totalmente distorsionados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo soy un jubilado, a mí me van a disminuir un 2%, ¿verdad?, el mantenimiento de valor. Y cuando yo voy a pagar el servicio de energía eléctrica, nominalmente me van a disminuir, porque está indexada el 2%, ¿verdad?, del precio de la tarifa. Sin embargo, aquí hay una distorsión bien fuerte. Y es el hecho de que tú estás totalmente seguro que cuando vas a cobrar la pensión, te van a bajar el 2%, ¿verdad?, por el deslizamiento. Pero al momento de ir a pagar la factura, ¿verdad?, estas salen normalmente alteradas y estoy totalmente seguro que la mayor parte de los generadores y la empresa que distribuye va a distorsionar la factura eléctrica. Entonces es un poco relativo. Si yo en este caso estoy obteniendo el 2% menos, ¿verdad?, y nominalmente estaría pagando el 2% menos por la factura, estoy totalmente seguro de que se van a ver más casos, ¿verdad?, de injusticia
en la alteración de la factura. Ese es uno. Quiero poner, digamos, un ejemplo bastante sencillo de esto de la pérdida de competitividad. Vamos a suponer de que yo voy a comenzar con un tipo de cambio, ¿verdad?, nominal de 10 córdobas por un dólar. Y voy a establecer una devaluación y una revaluación. Si yo hago una devaluación, ¿verdad?, entonces yo diré de que ahora el córdoba va a pasar de 10 a 12 córdobas. Y si yo hago una revaluación del córdoba, ahora va a valer 8 por cada dólar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo compro, por ejemplo, un par de calcetines a nivel internacional, cuando yo tenía un tipo de cambio de 10 por 1, ese par de calcetines valía $1, ese par de calcetines me costaba 0.10 centavos dólar. Cuando yo lo devalué al 12 por 1, a nivel internacional el precio es de 8 centavos. Y cuando yo lo revalúo en 8, ese mismo calcetín vale 12 centavos. Ahí perdemos competitividad. Perfecto, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, ha quedado bastante claro la situación. Esperamos que las personas hayan sido de utilidad las recomendaciones y también los planteamientos que han puesto. Vamos a ver cómo se va a traducir a lo largo del tiempo esta medida económica que ha tomado el gobierno. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más de la revista.